Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal Running Midtown. En esos días, mientras entrenaba, estaba corriendo a horas muy temprano de la mañana, alrededor de 4 y algo de la mañana. Me tomé el espacio para meditar e ir analizando varias cosas mientras recorría unos cuantos kilómetros que me gusta hacer ciertos días de la semana, que ya es parte de mi entrenamiento principal. Y meditaba sobre la preocupación que tengo desde hace tiempo de cómo nuestra respectiva sociedad se está yendo al carajo y la gente simplemente fluye sin detenerse a pensar y analizar nada. Entre esa meditación o ese pensamiento que tenía, me encontré analizando varias cosas. El tema del cual quiero hablar es una sociedad de idiota que todo lo acepta. Ese es el tema. Bueno, entonces, he estado muy preocupado, no lo voy a negar, porque se está viendo de cómo la gente ha ido adoptando una serie de conductas y de formas de pensar totalmente absurdas que termina perjudicándonos a todos. Lo que no fluimos con esa corriente, también lamentablemente nos vemos envueltos en ella. Y mientras que se tiene acceso a la información, al conocimiento, a la lectura, mediante un simple dispositivo de bolsillo, la gente prefiere mantenerse sumergido en la ignorancia y en la idiotez. Y se afana por eso. Yo creo a veces que tienen una competencia, cuál es más idiota. Porque no puede ser posible que el ser humano se sienta bien siendo idiota. De verdad que es algo sorprendente. Pero bueno, vamos al punto. Podemos ver la muerte de los mismos Juegos Olímpicos como una actividad de gran repercusión en el aspecto mundial, desde la historia, desde el 1896, que se iniciaron los primeros Juegos Olímpicos modernos. Moderno porque en la antigüedad fue en el 776 antes de Cristo. Pero bueno, no vamos a sumergirnos en la historia. Y entonces una actividad de tanta relevancia, cómo ha sido corrompida por un desfile ridículo, y realmente donde tiene una proyección totalmente negativa, donde se ataca la sociedad de diferentes aspectos. Pero esto pasa por el mero hecho de que hay un trabajo entre la idiotización del ser humano. Hay un trabajo profundo desde nuestra infancia. Pero lo que me preocupa es cómo la gente lo ha ido aceptando. De tal manera de que no simplemente lo aceptan, sino que también lo defienden de manera excesiva o necia. Y eso ha llevado de que nos estamos viendo envueltos en la porquería constantemente. A veces tú le dices a una persona de ciertos problemas que pueden pasar por las cosas que se van dando en el día a día, y la gente se niega. Pero maldición, están viendo que pasa en otros países. Ya el mundo no funciona como antes. Que antes lo que pasaba en España no ocurría en la República Dominicana, porque estamos hablando de muchos kilómetros de distancia, pero ya sí, ya las políticas son las mismas. Solamente cuestión de tiempo de que nuestras sociedades se vean afectadas, que se está dando. Y la gente no dice nada. La gente defiende eso. Y cuando tú intentas decirle algo, te quieren tratar de paranoico o de loco. O sea, es como la historia de la Matrix.
cuando niño empieza a sentirse extraño de muchas cosas que pasan en su entorno, hasta que tiene la experiencia de conocer a Morfeo. Y Morfeo le muestra la verdad y le dice de las píldoras, de que vimos en una Matrix, y etcétera, etcétera. Todo el que ve esa película la entiende. Es que es algo que utilizamos mucho aquí en la filosofía Midtown. Entonces la gente defiende toda la porquería. Y realmente a mí me preocupa y me entristece el norte que ha ido tomando nuestra respectiva sociedad. Y la gente todo lo acepta, ya nadie se sorprende por el bombardeo masivo de acontecimientos que la gente lamentablemente lo va normalizando. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo simple para que ustedes vean que tiene cierta trascendencia lo que estoy hablando aquí. Por ejemplo, un hombre que tenga actividad sexual constantemente con una fémina, vamos a decir sin ningún tipo de compromiso. Aquí tengo un idiota haciendo ruido aquí cerca de mi casa. Le pido disculpas. Bueno, pero prosigo. Una persona que tenga relaciones sexuales con una mantis con cierta frecuencia, sin ningún tipo de compromiso, ese luego tiene la necesidad de casarse. Pero estúpido, si tú estás teniendo relaciones sexuales de manera sin compromiso y libre, y te diviertes, te sientes bien, ¿por qué tanto afán de meterte en una situación que a la larga o a la corta te va perjudicando? Ya tú tienes sexo, entonces ¿qué más tú quieres? Ahora, si fueran las cosas como antes, que el hombre necesitaba que le lavaran, que lo atendieran, le cocinaran, ok, pero ya no, ya ellas no hacen eso, pero sin embargo ya hay muchas comodidades. Tú puedes encontrar la comida hecha, es más fácil preparar un alimento, no hay que salir a cazar, todo es fácil. Entonces la gente se encierra en complicarse la existencia con normativas y cosas que pasan, pero nadie protesta. Porque el que protesta se convierte en una oveja negra. Esa es la realidad. Esa es la sociedad que estamos teniendo. Y me preocupa porque el mundo, ya como lo vemos, ya no se dan cambios en décadas. Antes los proyectos que hacen los que no gobiernan son proyectos generalmente a largo plazo. Pero ya nuestra generación no simplemente está en el cambio, sino que ya es parte de la transición. Estamos viendo la transición y las generaciones que van naciendo ya lo ven como algo normal. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué sucede? Es lamentable el ver cómo esto se está yendo al carajo, a la basura. Y el hablar de eso con la gente es difícil. No se puede realmente hablar casi con nadie. La gente prefiere vivir sumergido en la estupidez, en la mediocridad y hacerle entender al que se maneja con sentido común, que se preocupa por tener conocimiento, por mejorar como persona, de hacerle entender de que de hacerlo ver como algo chistoso, pero idiota, tú te estás viendo afectado por lo que está pasando y criticas o te burlas del que te dice las razones de por qué sucede ciertas cosas. Hay que ser bien idiota para eso. Y tenemos una sociedad donde se aplaude y se premia la idiotez. Y es algo que realmente hace mucho me preocupa. No lo voy a negar porque me afecta. Tú dirías, pero Ronin, si tú sigues tu propio camino, ¿para qué te afecta eso? Claro que me afecta porque va a terminar afectando mi estilo de vida, mis finanzas, o sea, mi economía, mi bienestar. Y yo no voy a fluir con el mal funcionamiento de un sistema que obra en mi contra. Y para no extender demasiado eso, uno de los peores males de una sociedad es la falta de conocimiento, vivir sumergido en la ignorancia. Ya estamos viendo cómo ya el tradicionalismo es mal visto, los modales, la cultura y el cultivar el conocimiento es algo ya que a los idiotas les causa risa, pero hay un problema, señores. Los idiotas son mayoría. Esa es la realidad. Los idiotas son mayoría y tienen el poder de elegir un presidente.
un gobernante idiota o malvado como ellos. Los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Entonces, nuestra respectiva sociedad se está yendo se está yendo al carajo a nivel de gobierno, económico, social, cultural, afectando el estilo de vida de la gente, y la gente lo va bombardeando. Nadie se da cuenta de lo que pasa. Y si intentas mostrar la verdad, prepárate a ser señalado y juzgado como que si tú fueras un criminal o un idiota, o un idiota más. Es así. Y yo aprendí a medir la vida en base a resultados. Yo no soy muy dado a la especulación, ni a nada por el estilo. Y siempre que me siento a meditar sobre el curso del mundo, no va a pintar nada, no pinta nada bueno. Pero los hechos están ahí, ya casi nada es secreto. Simplemente tú no tienes que hacer unos cálculos y usar el sentido común. Utilizar el sentido común. Aquí tengo un idiota al lado de mi casa gritando, haciendo escándalo, para que ustedes vean de cómo la porquería le llega a uno sin uno buscarla. Aún uno tratando de evitarla, te llega. ¿Y qué recomendación yo puedo dar para...? Bueno, lo importante es uno preocuparse por uno mismo. Hay que ser ya un poco egoísta. Buscar siempre el bienestar, la mejoría, y entender de que esto se jodió y que no hay por qué formar parte de la manada. Por eso aquí se promueve mucho el seguir su propio camino en esta filosofía, que es lo mejor que me ha pasado. Me ha ayudado a entender muchas cosas, más no aceptarlo, porque ya el aceptar lo malo te vuelve estúpido también. Pero simplemente uno no puede vivir todo el tiempo peleando ni viviendo molesto, sino hacer uno su vida y vivir acorde a su convicción, buscando siempre la manera de suplir tus necesidades y vivir tranquilo haciendo lo que te gusta. Porque el mundo se va a joder y no estamos aquí para durar para siempre. Esa es la realidad. Entonces, mientras más uno piensa en eso, a veces uno termina sintiéndose mal o deprimiéndose. Y lo correcto es no sufrir con lo que otros disfrutan. Hay que dejar que las cosas pasen y sentarse con un trago en la mano viendo el mundo arder en el momento cuando llegue el momento. Esa es la realidad. Porque no puede ser posible que el ser humano elija ser idiota. Porque se puede ser ignorante, se puede ser apático en ciertas cosas, pero elegir ser idiota, eso deja mucho que pensar. Realmente no vale la pena, no es una opción. Y eso se está yendo al carajo. Y lamentablemente la gente ya se siente bien. La gente cree de que orando, pidiendo a un ser divino, o buscando la esperanza de que otro grupo haga algo, va a solucionar el problema. Y nada pasa porque si nada pasa solo. En el mundo todo está planeado. Sabemos cómo los que gobiernan el mundo fabrican el dinero, crean inflación, crean hasta enfermedades, dañan la percepción de la gente, destruyen la economía, ¿cómo se dice? Adoctrinan y les conviene que el ser humano se mantenga estúpido. Una de las cosas que me molesta es ver gente pusilánime, gente inútil y déspota que realmente tiene la cabeza metida en el trasero. La solución es que cada quien viva su vida, acorde a su convicción, sin perjudicar a nadie, pero buscar siempre el bienestar, como ya mencioné. Porque no vale la pena atormentarse por cosas que uno no controla. El que eligió ser idiota y estar en el lodo, que también se prepare para afrontar las consecuencias de eso. Entonces, no vale la pena uno tratar de concientizar tanto a la gente. Fíjense como estos canales, Midtown, como el del Hombre Libre, Rebellions, John, Dominic, El Observador, Inquisidor, Video Games, Latin,
y etcétera, etcétera. Y disculpen lo que no mencioné. No gozamos de una gran suscripción como otros canales que hablan basura y que no aportan nada a la vida del ser humano. Pero se benefician y hasta viven de eso. Y para que ustedes vean que el que quiere joderse, hay que dejarlo que se joda. Nada, señores, no voy a ascender más esto. Que tengan una buena vida y un gran saludo para todos. Bye y hasta luego.